Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano en una charla de salud en la que hablaremos acerca de lo que es la reproducción humana, especialmente el embarazo de adolescentes. Hoy estamos enfrentados a una situación en que la juventud empieza antes y también la vejez se prolonga. Ante esta realidad, tenemos que recordar que nuestros abuelos, nuestras abuelas, se embarazaron a los 16 años. Después de la Segunda Guerra Mundial y con el aparecimiento de los anticonceptivos, la posibilidad de embarazarse de las personas, es decir, de las mujeres, se redujo notablemente y esto permitió que ellas pudieran trabajar, pudieran estudiar, pudieran dedicarse a otras actividades. Muy importante esto porque la vida de la mujer antes de esta era la vida de una mujer condenada a lo que querían sus padres y quería su marido. Y además las muchachas eran objeto de cacería por parte de los hombres, especialmente en el caso de Ecuador. Eran el juguete sexual de los ricos, de los policías, de los militares, de los políticos, de los poderosos. En el caso de la sierra ecuatoriana, el matrimonio y la religión católica tuvieron una gran influencia en el matrimonio. Por tanto, el matrimonio era el paso fundamental que tenían que atravesar las mujeres para poder quedar embarazadas. En la costa esto no se dio. En la costa existía la unión libre y las muchachas podían quedar embarazadas de alguna persona que pasaba o de cualquier situación o en cualquier momento. El aborto en el Ecuador era una práctica rudimentaria, una práctica común y era el principal objetivo, el principal motivo de las parteras, el gran negocio de las parteras, el gran negocio de los médicos, porque al ser ilegal les daba cuantiosos ingresos económicos a los aborteros. Luego, ya en los años 90, llegaron acá los vacuum extractor que permitían el aborto simplemente con una máquina que extraía al feto. Hoy existen las pastillas del día de después que permiten abortar a los pocos días de haberse detectado que la persona está embarazada. Inclusive se toma al día siguiente de tener una relación cuando no se ha tomado precauciones con anticonceptivos o con cualquier otro método. El asunto importante es que la natalidad en Ecuador ha disminuido. Ecuador tenía el 2.2% por cada 100.000 habitantes y esto era un crecimiento poblacional que permitía un equilibrio para especialmente las afiliaciones al seguro y las aportaciones, porque los viejos eran sustituidos por jóvenes. Recordemos que se necesitan 7 personas por cada persona jubilada para poder recibir pensiones que antes eran solamente hasta los 65 o 70 años, pero ahora las personas en Ecuador ya viven más de 80 años y las pensiones jubilares se prolongan casi por el mismo tiempo en que los jóvenes estudian, es decir, por más o menos unos 20 años. El asunto importante a entenderse es que en este momento existe la legalidad del aborto en Ecuador para casos de violación, pero también se practica el aborto cuando la madre no desea tener hijos. El aborto en un caso es legal, en el otro caso es ilegal, pero en Ecuador la diferencia entre lo legal y lo ilegal es una línea tan difícil de determinar porque
los políticos, los policías, los militares, los ricos, están siempre jugando en esa línea entre lo legal y lo ilegal. Así pues, al menos en este momento, la posibilidad de que las muchachas puedan quedar embarazadas y tengan hijos sanos es mucho mayor que la posibilidad que tenían nuestras abuelas de tener hijos sanos. Muchas enfermedades de transmisión genética o malformaciones congénitas se pasaban porque las relaciones eran prácticamente entre primos y parientes o entre vecinos del mismo lugar. Hoy la posibilidad que tienen las mujeres de escoger de quién quieren tener hijos les da la posibilidad de tener hijos más sanos que antes. De tal manera que estamos viviendo una gran transición. La población de Ecuador, que ahora es solamente el 1.8 por cada 100.000 habitantes, es decir, hemos bajado 4 puntos en la natalidad, sumado a la ola migratoria, hace que la población de Ecuador en este momento ya sea una población media que está sobre los 25 años. En cambio, la población de países como Europa y Estados Unidos, ya la población media supera los 35 y hasta los 40 años. Son poblaciones relativamente viejas. En estas condiciones, entonces, tenemos que pensar que el embarazo de adolescentes es, más que nada, no un problema físico y psicológico para el recién nacido. Más bien, tener hijos siendo joven es ventajoso antes que tener hijos pasados los 40 años. Pero para la madre sí resulta un problema, porque en este momento las mujeres han dejado de ser mantenidas del padre, del marido, y son los núcleos de las familias unipersonales que tienen solamente la madre y el hijo, especialmente en la capital del Ecuador, son las más numerosas. Muchas gracias.